¿Es posible asistir a la iglesia y estar espiritualmente frío? ¿Es posible seguir orando, seguir cantando o incluso seguir sirviendo, pero que el corazón ya no esté tan cerca de Dios como antes? La respuesta es sí. Y eso es precisamente lo peligroso del enfriamiento espiritual. Cuando una persona tiene fiebre, sabe que está enferma. Cuando una persona se rompe una pierna, sabe que está lesionado. Pero cuando alguien comienza a enfriarse espiritualmente, muchas veces no lo nota. No sucede de un día para otro. Es así. Es un proceso lento. Va por partes, por pautas. Y poco a poco deja de buscar a Dios con la misma pasión. Poco a poco deja de sentir hambre por su palabra. Poco a poco comienza a conformarse con aquello poquito que va recibiendo. Y cuando se da cuenta, ya no tiene la misma relación con Dios que tenía antes. Hoy veremos una de las señales más peligrosas del enfriamiento espiritual. Vamos al texto de Apocalipsis 2 del 4 al 5. Apocalipsis 2 del 4 al 5. ¿Qué nos dice? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pos de ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Jesús está hablando a la iglesia de Efeso. Lo sorprendente es que esta iglesia hacía muchas cosas bien. Tenían una doctrina sana, trabajaban para Dios, perseveraban, pero había un problema y habían perdido su primer amor, así como los que nos vamos enfriando. Y ya no buscas a Dios por amor, sino por costumbre. Esa es una primera parte que podemos ver. Cuando una persona está apasionada por Dios, busca momentos para estar con Él. No necesita que alguien la obligue. No necesita que le recuerden leer la Biblia. No necesita que le estén insistiendo para orar. Cuando una persona está enamorada de Dios, lo hace porque ama a Dios. Pero cuando comienza el enfriamiento espiritual, las disciplinas espirituales se vuelven una rutina vacía. Ya no le encuentras el mismo sabor, el mismo gusto. Y lees la Biblia porque toca leerla. Oras porque hay que hacerlo. Vas a la iglesia porque es domingo. Pero el corazón ya no tiene la misma pasión. Ya no hay esa pasión, ese fuego por querer buscar la presencia de Dios. Imagínate un matrimonio. Al principio desean hablar todo el tiempo, quieren pasar tiempo juntos, pero si años después apenas se hablan, algo está ocurriendo en esa relación. Y lo mismo sucede con Dios. Si todavía no está ese fuego, es porque algo está pasando. Si es que ya no está ese fuego, esa pasión por Él. Vamos a Jeremías 29:13 y mira lo que dice. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no quiere solamente actividades religiosas, quiere nuestro corazón. Vamos a hablar de un segundo punto. El pecado ya no te duele como antes, cuando te estás enfriando. Y esta es una señal muy seria. Cuando una persona está cerca de Dios, el Espíritu Santo le muestra rápidamente aquello que debe corregir, aquello de lo que se debe salir, lo que debe dejar de hacer. Y antes tal vez mentías y te sentías mal. Antes tal vez reaccionabas mal y corrías a pedir perdón. Y antes una palabra incorrecta te llevaba a arrepentirte. Pero cuando alguien comienza a enfriarse, su conciencia se vuelve menos sensible. Empieza a justificar cosas que antes reconocía como pecado. Ya las comienzas a justificar. ¿Por qué? Porque te estás enfriando. Podemos poner, por ejemplo, la vida de Sansón, que comenzó a jugar con aquello que Dios le había pedido evitar en su vida. Y una pequeña concesión llevó a otra y a otra y a otra. Y eso fue lo que pasó con Sansón hasta que perdió. ¿Qué perdió? La presencia y el poder que Dios le había dado. Lo más triste está en
Jueces 16:20, vamos a ver esta escritura que dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No lo sabía. Sansón no se daba cuenta. Y ese es el peligro del enfriamiento espiritual, que no nos damos cuenta que ya nos estamos apartando de esa presencia de Dios bendita. Vamos a un tercer punto. Ya no tienes la misma hambre de la palabra de Dios. Cuando alguien ama a Dios, desea escuchar su voz, desea aprender, desea crecer, desea conocer más de Él, pero cuando llega el enfriamiento espiritual, la Biblia comienza a parecer aburrida, las predicaciones parecen largas, parece que siempre es lo mismo, el tiempo de oración parece pesado. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando nos comenzamos a enfriar, esto comienza a pasar. Vamos a Mateo 5:6, mira lo que dice. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que abriste la Biblia porque realmente querías escuchar a Dios? ¿Cuándo fue esa última vez que buscaste esa revelación de Dios a través de su palabra? Ponte a pensar. Vamos a un cuarto punto también. Y las cosas del mundo te atraen más que las de Dios. No significa necesariamente abandonar la iglesia. Muchas veces ocurre mientras la persona sigue congregándose, pero las cosas del mundo te atraen. Poco a poco, otras cosas ocupan el primer lugar. Las redes sociales, las preocupaciones, los entretenimientos, los proyectos personales. Y Dios queda para el tiempo que sobra. Entonces tenemos que también reconocer esto. Si nos estamos enfriando, le estamos dando el primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Vamos a Mateo 6:21 y vamos a ver lo que dice. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y aquello que ocupa nuestros pensamientos revela dónde está verdaderamente nuestro corazón. Podemos poner, por ejemplo, a Pedro, que amaba profundamente a Jesús. Sin embargo, cuando dejó de velar y orar en Getsemaní, terminó negándolo. El problema no comenzó cuando negó a Cristo, comenzó mucho antes, comenzó cuando descuidó su vida espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Jesús le dijo por eso a Pedro, en Mateo 26:41, mira lo que le dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué hacer si te has enfriado? Jesús mismo dio la respuesta. Vamos a Apocalipsis 2:5. Mira lo que nos dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces hay 3 pasos. Primero, recuerda cómo era tu relación con Dios. ¿Cómo era? ¿Lo recuerdas? Segundo, arrepiéntete, reconoce lo que se ha enfriado en tu vida, reconócelo. Y tercero, vuelve a las primeras obras. Vuelve a buscar a Dios, vuelve a buscar el que orar, vuelve a leer su palabra, vuelve a pasar tiempo en su presencia. Que Dios te bendiga con este compartir.